Ok, entonces vamos a dar inicio a esta lección 5, ¿cierto? Y como les decía, esta lección va a ser participativa porque vamos a leer algunos textos, ¿ya? Así que si tienen escritura en mano, me ayudan. Ustedes saben que a la Torá, ¿cierto? En en el mundo occidental se le conoce como Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? ¿Alguien sabe qué significa Pentateuco? ¿Por qué se le llama Pentateuco? ¿Pueden participar? En nuestro micrófono. ¿Alguien sabe por qué se le llama Pentateuco? Pentateuco viene de cinco more. Correcto, claro. Da en referencia a los 5 libros de Moisés, ¿cierto? Se le atribuye a Moisés, obviamente, en la tradición. Pero hemos visto hasta ahora en las clases que no las pidió Moisés, toda la Torá. Así no son diferentes autores y son diferentes autores y diferentes tradiciones. Ahora, dentro de la academia se enseña de que se enseña, ¿cierto? De que estas escrituras en realidad no eran 5, no eran 6. Y voy a citar, por ejemplo, al profesor Marvin Sri Preter. Él dice lo siguiente, dice, la Torá termina con Deuteronomio o con Josué. Él dice, la respuesta depende si consideramos la Torá una recopilación de leyes o como una narración sobre una promesa cumplida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si la Torá la vemos bajo los lentes como, si la Torá lo vemos, perdón, como una recopilación de leyes, o sea, leyes, estatutos, ¿cierto? Obviamente vamos a ver, eh, vamos a ver 5 libros, ¿ya? Porque en los 5 libros se habla de leyes, estatutos, Hukim, Mishpatim, juicios, estatutos, etcétera, ¿cierto? Misbod, mandamientos y demás. Eh, pero si lo vemos como una narración de una promesa, ¿cierto? Cumplida, ¿ya? Vamos a ver que en realidad estamos hablando de un hexateuco, ¿ya? No un pentateuco, sino de un hexateuco. Eso es lo que han propuesto algunos académicos, ¿ya? Al respecto. Cuando vamos al Sefer Bereshit, ¿cierto? Al libro de Génesis, como se le llama en español, ¿ya? Vamos a ver que este libro, el Génesis, vamos a verlo como un inicio de una composición más amplia, ¿ya? Por ejemplo, en otros libros dentro de la Biblia, ¿ya? Usando este término, el Génesis relata la muerte de un personaje, ¿ya? Este personaje es un personaje principal, es un personaje que se describe, eh, se describe en casi todo el texto, ¿ya? En Génesis, y me refiero a Yosef Hasadik, a José, que fue vendido a Egipto, ¿se acuerdan? Sin embargo, cuando nosotros leemos el texto, vamos a ver que su muerte, la muerte de Yosef, no es el final del Génesis, sea, no es el final de la historia en realidad de los israelitas, ¿ya? Porque si nosotros, o sea, pues, del pueblo hebreo en este caso, todavía no se llaman israelitas. Y vamos a ver que si vamos avanzando en el texto bíblico, vamos a ver que los israelitas están en Egipto, ¿ya? Y por eso cuando nos vamos, por ejemplo, a la Parashat Leja, ¿ya? Vamos a ver ahí unas promesas centrales en la Parashat Leja. Eh, ¿Qué dice, por ejemplo, si ustedes me pueden buscar Génesis 12:2? Si tienen una Biblia en mano, cualquier versión da lo mismo, ¿ya? Si me pueden ayudar con eso, y alguien, si el que lo tenga lo puede leer. Génesis 12:2. 12:2.
del 12.2 al 7. ¿Ya? O no, o mejor dicho, 12.2 y después el versículo 7. Leerlo. ¿Qué puede ayudar ahí? Yo un momentico. Ya, Génesis 12:2. 12.2, ¿qué dice? Ya se lo leo. ¿Correcto? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí Sí, y el 7, el versículo 7 igual. dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ese versículo 7, aquí las traducciones siguen el tener de una nueva sociedad de publicaciones judías, ¿ya? Eso es como un dato. Ahora, si nosotros, esa es la promesa que está en Lej, en la parasha Lej, ¿ya? Ahora, Génesis 46:4. ¿Quién me puede leer eso? Génesis 46:4. ¿Lo tienen? ¿Ya no para leerlo yo? 46:4 dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Ese. Ese mismo, 46:4. Ahora, esto solamente se cumple en el libro de Josué. Cuando dice el texto, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. ¿Ya? Esto no se cumple en Bereshit, en Génesis. Solamente se cumple en el libro de Josué. De hecho, Génesis termina con, aquí en nuestra parasha, ¿cierto? La Lecleja, en nuestra parasha termina con un, eh, con un ambiente optimista, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Porque José, ¿qué pasa? Termina bendiciendo a los hijos de Israel, ¿ya? Y seguramente también profetizando, ¿ya? Como dice ahí el texto en el Génesis 50:25, dice, cuando Dios se haya fijado en vosotros, haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora, lo que debemos preguntarnos, ¿dónde termina realmente la historia de la promesa y cumplimiento? ¿Al final de la Torá con la muerte de Moisés? ¿Ya? Si vemos el juramento de Yosef, solo se completa en el libro de Josué, o en el libro de Yehoshua, como lo conocemos en Sefer Yehoshua en hebreo, ¿ya? Entonces, específicamente en el penúltimo versículo de este libro. Vamos a Josué 24:32. ¿Quién puede leer ese pasaje? Josué 24:32. Y ahí vamos a comprobar. Eh, hermana, ¿puede leerlo, por favor? Porque parece que la hermana Carmen no puede. Josué 24:32. Si lo tiene, me avisa, si no, para leerlo yo, buscarlo y leerlo yo. 24:32. ¿Cierto? Dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, y en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces, como podemos ver,
¿ya? Podemos ver ahí que el juramento de Joseph solo se completa en el libro de Josué, específicamente en este versículo, en este capítulo 24, versículo 32. Los huesos, dice, de Joseph, que los hijos de Israel habían traído de Misraim, de Egipto, fueron sepultados en Shechem, o Siquem, como salen las traducciones. En la parcela de la tierra de Jacob, había comprado por 100 quesitas, quesitas a los hijos de Hamor, padre de Shechem, la cual había llegado a ser heredad de los Josefitas, ¿ya? Entonces, de hecho, este capítulo final de Josué está lleno de referencias de la Torá, ¿ya? Y está lleno de referencias especialmente del libro de Bereshit, Génesis, lo que sugiere que Génesis y el libro de Josué forman un incluso. ¿Qué quiere decir un incluso? ¿Ya? Incluso, ¿ya? Como la definición lo dice aquí en el diccionario, incluso o inclusión, también llamada estructura envolvente en cuanto a una historia, dice, o poema comienza y termina de la misma manera, ¿ya? O sea, es cuando una historia o un poema comienzan y terminan de la misma manera, ¿ya? A ver, por ejemplo, el uso de Kol Haaretz, toda la tierra, para determinar la historia de la Torre de Babel, por ejemplo, en Génesis 11, 1 al 9, el versículo o el versículo repetido enmarca el Salmo 8. O sea, es cuando se repiten dos cosas, ¿cierto? Tanto en el comienzo como al final de una narrativa. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, otro ejemplo más. Por ejemplo, tenemos en Josué 24-23, ¿ya? Donde Josué da órdenes a la nación. Y esto hace un eco con Génesis 35:2. Veamos qué dice Josué 24-23. ¿Quién me lo puede leer? Hermana. 24-23. Sí, Josué 24-23. Entonces Josué les dijo, eliminen pues los Elohim extraños que están entre ustedes e inclinen su corazón al Eterno, el Elohim de Israel. Claro, muy bien. Y ahora vean Génesis 35:2. Génesis 35:2. ¿Quién lo puede leer? Génesis 35:2. Luego Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, eliminen los Elohim extranjeros que haya en medio de ustedes, purifíquense y cámbiense sus ropas. Ya. Si nos damos cuenta, aquí Josué 24 al 23, donde Josué da órdenes a la nación de Israel, aparecen palabras muy similares a las que salen en Génesis 35:2, como habíamos leído. Dice, quitad pues los dioses ajenos que tenéis vosotros y volved vuestro corazón a Hashem, Dios de Israel, ¿cierto? Y Génesis 35:2 dice, entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que estaban con él, quitad de en medio de vosotros los dioses ajenos, purificaos y cambiad vuestros vestidos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esto, por ejemplo, son patrones que se repiten en el texto bíblico. ¿Ya? Eh, y si vamos, por ejemplo, a Josué 24:2 al 13, denme un momentito. Tengo una pequeña introducción.
Y ahora si me escuchan, me confirman. Sí, More. Y disculpen la interrupción, tenía que atender un llamado urgente. Ya, te estaba diciendo que leyeran Josué, ¿dónde estamos? Josué Eh, 24, Josué 24:2. y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, Ya, y padre el de 3, Abraham. Ah, el 3 también. no, todavía no terminó el Ah, 2. va, pensé que había terminado. Disculpe, adelante. Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Listo. Ya. ¿Y el 3? ¿También lo leyó? No, no lo he leído. Ya, el 3 También lo igual. leí. Sí, Listo. 24:3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Ya, excelente. ¿Se dan cuenta, Entonces ahí en Génesis, que se perdón, en Josué, 24:2 ya al 13, vamos a ver ahí que contiene una mini historia de Israel, que va desde Nahor, o sea, Nacor, ¿cierto? El padre de Abraham, hasta la conquista de Israel, ¿ya? Hay que comienzan en los versículos 2 y 3 que acabamos de leer, ¿ya? Entonces, termina con la muerte de Moisés, ¿ya? Termina con la muerte, o sea, perdón, termina, no con la muerte de Moisés, es decir, con la no muerte de Moisés, ¿ya? Sino con el tema principal del libro del Sefer Yehoshua, o Josué, o sea, el cumplimiento de la promesa patriarcal con la conquista de la tierra al oeste del río Jordán. ¿Se va entendiendo? O sea, se repite una ¿Cómo, historia. cómo? Disculpe, Ujú. ¿se termina o se Mira, comienza? Ajá, termina, ajá, mira, a ver, me vuelvo a explicar. ajá. En Josué 24:12 al 13, esos pasajes que acabo de leer, del 24 al 12, el 24:3, cuando dice, en los tiempos antiguos, vuestros antepasados, Terah, padre de Abraham y padre de Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates, ¿cierto? Y adoraban a otros dioses. Y el 3 dice, pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río Éufrates, ¿ya? Entonces, en estos pasajes, si leemos desde el 24:2 al 13, ahí contiene una mini historia de Israel, de lo que le sucede al pueblo de Israel posteriormente, ¿ya? Tiempo después, que va desde Nahor, ¿ya? Padre de Abraham, hasta la conquista de Israel, ¿ya? Ahí comienza con los capítulos, o sea, los versículos 2 al 3. Entonces, termina, esto todo termina, no con la muerte de Moisés, como uno pensaría, ¿ya? Sino con un tema central. ¿Cuál es ese tema central o ese tema principal que encontramos en el libro de Josué? Es el cumplimiento de la promesa patriarcal, ¿ya? Con la conquista de las tierras al oeste del río Jordán. ¿Se va entendiendo? Por eso, si leemos Josué 24:11 al 13, vamos a entender mejor. Miren, ¿quién lo puede leer? 24:11 al 24:13. ¿Alguien lo puede leer? ¿Josué qué? Disculpe. 24:11. Dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros
los amorreos, fereceos, cananeos, eteos y todos los feos. Mentira. Todos los CEOs, Heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Ajá. y mira, yo voy a seguir leyendo lo siguiente. Dice, Ajá. envié delante de vosotros una plaga que los expulsó delante de vosotros, como a los dos reyes amorreos, no con vuestra espada ni con vuestro arco. Y el 13 dice, os he dado una tierra por la que no trabajasteis y ciudades que no edificasteis, en la que os habéis establecido, disfrutáis de viñas y olivares que no plantasteis. Entonces, ¿qué nos transmite todo esto? Nos transmite, en otras palabras, este resumen nos transmite algo que vemos ahí en el libro de Génesis. ¿Ya? Desde Génesis a Josué se ve como una unidad. ¿Ya? Josué, a diferencia de otros libros de los profetas anteriores, ¿ya? Acuérdense que eh, los profetas primero están desde Josué a Reyes, ¿ya? Y ahí está lleno de referencias a la Torá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver Josué 1:6, ¿ya? Donde ahí se transmite el encargo inicial que Dios le hace a Josué, se repite ahí en Deuteronomio 31 al 23, ¿ya? Por ejemplo, como le decía en Josué 1:6 dice, sé fuerte y decidido, porque tú repartirás a este pueblo la tierra al cual juré a sus padres que les daría por herencia. Y Deuteronomio 21:23, mire, fíjese lo que dice. Se repite el patrón. Y mandó Josué, hijo de Nun, diciendo, sé fuerte y decidido, o sé fuerte y valiente, como sale en otras traducciones, porque tú meterás a los hijos de Israel en la tierra el cual juré, y yo estaré con. ¿Ya? ¿Qué sugiere todo esto? Sugiere que el libro de Josué o Yoshua es la continuación directa del final del Sefer de Barín, el libro de Deuteronomio, y no el comienzo de una nueva unidad. ¿Ya? Porque recuerden que eh, desde Josué, ¿cierto? Al final de Deuteronomio, ¿cierto? Viene después Josué. Y de Josué comienzan lo que llamamos los libros de los profetas, que esto en el mundo judío se le conoce como los Nevi'im Aharonim, ¿ya? Los primeros profetas. Pero todo esto que hemos visto sugiere que el libro de Josué en realidad es la continuación directa del Sefer de Barín, de Deuteronomio, ¿ya? Y no el comienzo de una nueva unidad, que ahora actualmente se le llama, ¿cierto? Nevi'im, los profetas. Y esto está respaldado por mucha más evidencia en el libro de Josué, ¿ya? Em, por ejemplo, a ver, yo voy a dar una fuente aquí, lo voy a leer aquí la fuente, lo siguiente. Dice, véase, por ejemplo, el cruce del Jordán en Josué 3, que se describe como una nueva versión del cruce del Mar de Juncos, ahí en Éxodo. Josué 5 está especialmente repleto de referencias a material anterior en Génesis, en Génesis y en Deuteronomio. Ahí dice que los israelitas son circuncidados en el versículo 2 al 9, cumpliendo Génesis 17, y el verso 10. Acampan en el Gilgal, en las etapas de Jericó. Los israelitas ofrecieron sacrificios de paz, de Pesaj, día 14 del mes al anochecer. Esto cumple exactamente lo que nos dice también Levíticos 23:5. En el mes primero de los 14 días del mes, al atardecer se hará ofrenda de Pesaj a Hashem. Y Josué se enfrenta a una maravillosa revelación, ahí en el versículo 13 al 15, haciéndose eco de Moisés en la zarza ardiente. O sea, se vuelve a repetir ese patrón. Éxodo 3. Al igual que el primero, se le dice que quita la sandalia de sus pies
qué lugar que es santo. Es que es una cita exacta de Éxodo 3:5. Este comentario, esta fuente que yo les traigo, es del profesor que les mencioné al comienzo, ¿ya? El profe Mark S.P. Butler, ¿ya? Entonces, eh, esto sugiere, como dije anteriormente, el libro de Josué es una continuación directa al Deuteronomio y no es un libro aparte, si lo vemos como un libro que, o sea, si lo vemos como habíamos dicho al principio, si vemos a la Torá no como un libro de leyes, sino como un libro de una promesa cumplida, ¿ya? Por ejemplo, en otros libros de los Nevi'im, los Aharonim, ¿no? Contienen algunos ecos o alusiones a la Torá, ¿ya? Pero son mucho menos sostenidas y extensas que las que se encuentran por ejemplo, en el Sefer de Yehoshua, ¿ya? O sea, dicho de otra manera, las múltiples alusiones que vemos en el texto de la Torá, en Yehoshua, el libro que sigue inmediatamente de la Torá, y especialmente la manera en cómo el Sefer Yehoshua cumple la Torá y la descripción del libro de una gran población israelita, ¿ya? Hereda una tierra. ¿Cómo se llama esta tierra? Eres Canaán, ¿ya? La tierra prometida, ¿ya? Entonces completan y concluyen la Torá, especialmente las promesas patriarcales, ¿ya? Si nos damos cuenta, al final del Sefer Yoshua, incluido en el entierro de Yosef, Hasadik, el que fue mendigo de Egipto, que devuelve al lector a nuestra parashá final del Sefer Bereshit o Génesis, él podríamos decir que es la guinda del pastel, ¿ya? Ya que confirma el arco narrativo desde Génesis y hasta Yahushua, y la probable existencia de Génesis y Yahushua, en lugar de Yahushua y Deuteronomio, como composición en algún momento de la historia. O sea, esta hipótesis que hacen los especialistas, cuando dicen que en realidad no se trata de, de un Pentateuco, sino un Hexateuco, ¿ah? Esta hipótesis se basa en todo esto que hemos visto. Eh, o sea, dicho de otra manera, imaginemos que si se le puede dar a alguien que no está familiarizado en absoluto con la Biblia, su estructura, ¿ya? La estructura que componen los libros, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y los Reyes, la primera y segunda de Reyes, y pedirle que divida estos 9 libros en dos grupos, ¿ya? Los académicos dicen que la mayoría de las personas, basándose en el contenido del tema y estructura, podrían dividir entre Josué y Jueces en lugar de entre Deuteronomio y Josué. Entonces, vamos a ver el tema del Hexateuco. O sea, estamos hablando de un sexto libro, ¿no? ¿Se acuerdan que, a ver, esto sería en el también un segundito. ¿Por qué se escucha un ruido externo desde acá? ¿Me confirman? No oigo, More, ¿qué se oye? ¿Se oye? No, nada, nada. Ah, ya. Entonces voy a seguir. Ya, estaba diciendo entonces que en el siglo XIX, ¿ya?
muchos eruditos bíblicos hablaron de un hexateuco, ¿ya? O sea, un sexto libro de, de las escrituras, podríamos decir, ¿ya? A saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, ¿ya? En lugar del Pentateuco, ¿ya? O sea, los 5 libros que nosotros ya conocemos, ¿ya? Démosle un segundito. Ok, sigo. Entonces, eh, como la primera gran unidad de lo que conocemos como el Tanaj, la Biblia hebrea, este consenso ha comenzado a erosionarse, ¿ya? Y algunos eruditos que estudian la escritura, ¿ya? Vuelven al modelo del Pentateuco, mientras que otros hablan de un Tetrateuco, ¿ya? Desde Génesis a Números, ¿ya? Seguido a la historia deuteronomista, ¿ya? O sea, de la historia deuteronomista desde Deuteronomio a Reyes, ¿ya? Libros que comparten muchos vocabularios e ideología común, ¿ya? Otros se refieren también a un eh, Eneuteuco, ¿ya? Una colección de 9 libros, o sea, estamos hablando desde todo el Pentateuco más el libro de Yoshua, Josué, eh, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, ¿ya? O sea, tenemos eh, opiniones, diferentes opiniones al respecto, pero la opinión más, podríamos decir, más fuerte dentro de la academia es que dicen que se habla de de 6 libros, ¿ya? O sea, un hexateuco, ¿ya? O sea, existen debates sobre este tema, ¿ya? Entonces, este debate sobre la mejor forma de dividir el comienzo de la Biblia en unidades de 4, algunos dicen de 5, otros de 6, otros de 9 libros, continúa siendo un intenso debate entre los eruditos. O sea, no hay nada tampoco, nada en concreto, ¿ya? Eh, pero todos coinciden en que la evidencia presentada que hemos visto, ¿cierto? Sobre Josué, como una conclusión de la unidad de los 6 libros de- de- del Pentateuco, ¿ya? Estos académicos dicen que tiene un mérito significativo, ¿ya? Sugiere que en un momento dado, en alguna forma de la obra más grande que comienza en Génesis, concluyó con alguna forma con Josué, ¿ya? Este orden es más lógico que una conclusión con Deuteronomio, ¿ya? 34. Como, entonces, la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo y por qué entonces la unidad inicial de la Biblia se convirtió en una Torá de 5 libros? ¿Ya? ¿Por qué se convirtió? Entonces ahí es donde se da lugar a la tradición, ¿ya? ¿Cómo se convirtió la Torá en 5 libros? Eh, Tenemos que saber que la Biblia hebrea, ¿ya? La Biblia hebrea, hay una referencia explícita a una Torá de 5 partes que termina con la muerte de Moisés. De hecho, la evidencia más antigua, segura, de una Torá de 5 libros se encuentra en una obra polémica, se llama Contra Apión, escrita por un historiador judío que ustedes conocen, se llama Flavio Josefo, del primer siglo de la era común, al hablar de una Biblia de 22 libros, ¿ya? Ya una Biblia que estaba compuesta de 22 libros,
y partes compuestas de libros que están juntamente acreditados. Él escribe, cito, estos 5 son los libros de Moisés, dice, y comprenden las leyes y la historia tradicional desde el nacimiento del hombre hasta la muerte del legislador, ¿ya? Como, como referencia, ¿cierto? Como fuente, podemos ver la traducción que se llama The Loeb's Classics, citando a James Bardenkamp y Peter Flynn. ¿Ah? Dice aquí, The Meaning of the Dead Sea Stroll, en inglés. Dice, bueno, voy a tratar de traducir, dice aquí, el significado de la Biblia, judaísmo de Jesús y el cristianismo, de New York Harper On del año 2002, página 166, ¿ya? Véase también las páginas 166 a 167, dice para la discusión de las posibles formas que en el canon de 22 libros de Josefo está relacionado con el canon de 24 libros de los rabinos. O sea, ya para el siglo I, ya este historiador judío llamado Josefo, ya había ya una tradición, ¿cierto? Que decía que el libro estaba compuesto por 5 libros, ¿ya? Sin embargo, parece poco probable que la idea de que la Biblia comienza con una Torá de 5 secciones, ¿ya? Que concluye con la muerte de Moisés, derive de una época tan tardía como Josefo, ¿ya? En el siglo I después de la era común. Aunque la Biblia nunca hace referencia de una Torá de 5 libros que concluye con la muerte de Moisés, la conclusión de la Torá con la muerte de Moisés está implícita en algunos de los libros bíblicos más recientes, como por ejemplo el Sefer Malaquías, el Sefer Esdras, Nehemías y las Crónicas, ¿ya? Lo que conocemos como Libre Hayamín, ¿ya? Y también el libro de Daniel, todos los cuales hacen referencia a la Torá de Moshe, ¿ya? Este título tiene poco sentido si el referente fuera Génesis y Josué, como habíamos visto anteriormente. Seguramente nadie en la antigüedad imaginó a Moisés escribiendo el libro de Josué, ¿ya? Además, tenemos por otro lado la Septuaginta, ¿ya? La Septuaginta griega, ¿ya? La traducción griega de la Biblia, que comenzó en el siglo III antes de la era común, ¿ya? Ahí podemos ver que la palabra Torah se traduce como nomos, nomos que la traducimos al castellano como ley, en lugar de la más apropiada que se traduce como instrucción, ¿ya? Que también puede incluir la narración, ¿ya? Esta traducción tiene más sentido para un corpus en la que le falta Josué, ¿ya? Y que difícilmente puede ser un texto legal, ¿ya? Me disculpan un ratito, un minutito. Sigamos.
Entonces, Disculpe, More, una adelante. pregunta. Bueno, ya que usted estaba diciendo de Josué, estamos viendo, ¿verdad? Que ahí hay una mezcla o todo esto, lo que habla Josué, pues también está en Bereshí, en Deuteronomio. ¿Por qué? O sea, no añadieron también a Josué a los 5 libros. ¿Por qué? O sea, debe haber un porqué, porque hay una similitud. Mm. Claro, es que el por qué. Mire, según la opinión del profesor que acabamos de mencionar al comienzo, él decía que el por qué, el depende cómo se vea. Por ejemplo, yo creo que el judaísmo rabínico, al ver a la Torah como normativas, como leyes, ¿cierto? Obviamente que iban a componerlo con los 5 libros que conocemos. Pero si lo vemos como el cumplimiento de una promesa, ¿ya? Josué debiera estar dentro de la Torá, ¿ya? Y por eso que algunos académicos hablan de un sexto libro, ¿ya? O sea, en otras palabras, Josué, antiguamente, según esta hipótesis, Josué Exacto. era un libro que estaba considerado dentro de los primeros 5, parte de los primeros 5, ¿ya? Ujú. Ahora, el por qué al final se optó por los 5 primeros libros, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Y hemos visto hasta ahora que tanto, por ejemplo, el libro de Malaquía, Esdras, Nehemías, Crónica, ¿ya? Ujú. El libro de Daniel, hacen Exacto. referencia a la Torá de Moisés, ¿ya? Ujú. O sea, los primeros 5 libros que se le atribuye a Moisés, ¿ya? Y también tenemos otra referencia, lo que dice Flavio Josefo, que también dice lo mismo. O sea, o sea, aquí ya tenemos evidencia del por qué la Torá está compuesta de 5 libros, ¿ya? Y también la Septuaginta, como estaba diciendo, que la Septuaginta que se escribió en el siglo III antes de la era común, ahí aparece la palabra Torá que se traduce como nomos, ¿ya? Nomos se ha traducido al español como ley. Y en esta versión griega de la Septuaginta, esta traducción, ley o nomos, ¿ah? Tiene más sentido para un cuerpo, un corpus, ¿ya? Donde no estuviera incluido Josué, ¿ya? Difícilmente puede ser un texto legal, ¿ya? Por eso se concluye eh, que son en realidad 5 libros, ¿ya? Ahora, tenemos que ver el significado de la victoria del Pentateuco sobre el Hexateuco, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, para ya ir terminando. Entonces, hemos visto hasta ahora, con respecto a la Torá, está compuesta por 5 libros, ¿no? Y es principalmente un libro de nomos. ¿Qué quiere decir esto? Un libro de leyes, instrucciones, ¿no? O enseñanzas, mandamientos, ¿no? Y una obra de este tipo se convirtió en la Torá. ¿Cuándo pasó esto? Pasó en el siglo V al siglo IV antes de la era común, ¿ya? Aproximadamente. Durante el periodo, ¿se acuerdan? De Esdras, Nehemías y Crónica. Probablemente aquí sustituyeron una colección de 6 partes, o sea, el Hexateuco, compuesto de Génesis a Josué. ¿Cierto? O sea, los académicos postulan esto, de que se sustituyeron, ¿ya? Esto pudo haber sucedido incluso de alguna forma durante el exilio babilónico, ¿ya? O sea, antes, según esta hipótesis, se tomaba a Josué como parte de los primeros libros, pero cuando fueron al exilio, lo descartaron, ¿ya? Y esto dicen los académicos que puede haber pasado cuando fueron al exilio babilónico,
cuando los judíos ya no poseían una tierra ni un libro que enfatizase la posesión de la tierra, ¿ya? La posesión, perdón, de la tierra, eh, y que fue reemplazado por otro que defendía la centralidad de la ley, ¿ya? O sea, había un libro que se centraba en la posesión de la tierra y otro libro, y después fue reemplazado por uno que centralizaba solamente las leyes. O sea, en otras palabras, eh, después del exilio babilónico, se vio a la Torá como un libro de leyes, de normativas, mandamientos, ya no como la historia de la posesión de la promesa, la promesa de la tierra de Canaán, ¿ya? Como la promesa que vimos ahí en Génesis, ¿ya? Que esa promesa que se le hizo a los patriarcas y posteriormente la promesa se continúa con Josué, o sea, perdón, con José, con José, David. Entonces, el Exateuco comienza con la creación, una introducción más universal, que sirvió en parte para justificar la elección de Abraham. Luego pasa a su tema principal, la promesa de la tierra, ¿ya? Y los descendientes de los patriarcas y los cumplimientos de esta promesa, ¿ya? Entonces el Exateuco es, por lo tanto, temáticamente más coherente que el Pentateuco, ¿ya? Desde el punto de vista académico. Es probable que haya surgido de alguna forma cuando Israel estaba en su tierra, con la promesa cumplida. En relación con el Exateuco, el Pentateuco resta importancia al cumplimiento del tema de las promesas de los patriarcas, concentrándose en cambio en Moisés como legislador y en la centralidad de las leyes de Moisés, ¿no? Entonces, así, a diferencia entre un Pentateuco y un Hexateuco, es mucho más que si la primera unidad de la Biblia contiene o no Josué, está compuesta por 5 o 6 libros. Aquí el debate refleja la naturaleza de esta colección. ¿Ah? ¿Es un libro de leyes o es un libro narrativo con leyes sobre una promesa cumplida? Entonces, cuando nosotros vemos la parasha, que hemos dicho la Leja, vamos a ver, en esta parasha estrechas conexiones con el final de Josué, ¿ya? Sugiere esto último, pero no ofrece la respuesta definitiva. Y esto es importante para este debate sobre el mérito relativo y el cumplimiento de las misbot, o sea, de los mandamientos frente a la centralidad de la tierra de Israel. Sigue resonando incluso en el judaísmo contemporáneo, ¿ya? Eh, entonces, en la clase de hoy día que quería compartirle, para que sepan que dentro de la academia se habla de un hexateuco, ¿ya? Y el por qué se cree que en realidad antes de que la Torá fuera conformada por 5 libros, se le daba también importancia al libro de Josué, ¿ya? Porque antes del exilio se enfocaban más que en un libro de leyes y de mandamientos, se enfocaban más en una promesa cumplida, que inicia con los patriarcas, sigue con Josué y termina en el libro de Josué. Así que no sé si se entendió lo que traté de transmitir hoy. ¿Cuál es la apreciación de lo que, me gustaría saber su apreciación de lo que hemos visto hasta ahora, qué es lo que entendieron? Adelante, si todo, Sí, pueden su micrófono. estuvo muy bien, More, muy entendible. No sabía acerca del sexto libro o que pudo haber un sexto libro, ¿no? Eso Claro, suena más que interesante, ¿no? Y como dice usted, ver pues a toda el Tanaj como pues un libro que nos ayuda, ¿no? No nada más los 5 libros o los 6, sino todos, ¿no? Y ahora incluyendo también los escritos de los primeros Talmidim, ¿no? O sea, todo nos ayuda a edificar y a poder lograr en este mundo, pues,
ser imagen de Hashem, ¿no? Y a lo que venimos, ¿no? Muchas gracias, María. Bendiciones. Gracias por su opinión. ¿No sé algo que decir, hermana Paula? ¿Un comentario, que su apreciación de la clase? No, no, excelente, interesante todo lo que vimos hoy, corto, pero me gustó, aprendí, ¿no? Y cómo es que, o sea, no había visto esas referencias que hoy aprendimos y empecé a notar, por eso de pronto no leí todo porque me pareció muy interesante cada punto, eh, por lo menos eso de que por lo menos Josué, o sea, por eso le hice la pregunta, ¿por qué no lo añadieron? Si eh, también es importante y hace mucha referencia, énfasis a la Torá, ¿ya? Y también veo que lo que terminó, bueno, prácticamente usted repitió varias veces lo mismo en cuanto a que no vieron, ¿verdad? Como la Torá como un libro de los patriarcas, de como que de esa promesa, sino ya le dieron como que más prioridad a leyes, como que a esa ley, ya, a esa instrucción, no sé. Entonces, digo yo pues, que es ay, ¿cómo se diría? Se me olvidó ahora, la rabino, ¿cómo es? Las, ay, no. No se preocupe, a veces se nos van las palabras, no se preocupe. Sí, Pero sí, sí, sí. le entiendo lo que quiere decir. De hecho, lo que pasa es que se concentró más en las leyes, en darle más prioridad al personaje, en este caso Moisés. Ujú. Entonces, por eso, después del exilio, se conformó la Torá con libros, y no seis, como según esta hipótesis, dice que en realidad habían 6 libros que conformaban eh, primeros libros. Era lo que leían en ese tiempo antes del exilio, lo que tenía más importancia. Entonces, Exacto. era porque se Primó enfocaban en la promesa, más que primó nada. más por lo menos lo que determinaron los rabinos. ¿No? Pues claro, lo que los rabinos después del exilio determinaron, eh, que fueron, en realidad son 5 libros y no 6, y no 6. Exacto. ¿Qué tal clase Interesante. hoy día? Esperando que le haya gustado. Obviamente como tuvimos algunas interrupciones, voy a editar el video, voy a sacar las partes donde tuvimos interrupciones y de ahí se las voy a enviar, ¿ya? Y algunas notas también de las clases se las voy a enviar. Ya no coloqué diapositivas porque quería hacer que participaran en la lectura de la clase, pero en las notas voy a colocar las referencias, en algunas fuentes que vimos y los pasajes que hemos leído. Bueno, hasta aquí dejo la clase de hoy día. La próxima clase se la confirmo el día y la hora en el WhatsApp, ¿cierto? Yo creo que mañana ya le estaría confirmando cuándo va a ser la próxima clase, pero va a ser dentro de la semana, ¿ya? Y bueno, hasta aquí dejo la clase, esperando que le haya gustado y nos vemos, ¿cierto?, en la próxima lección. Voy a dejar de grabar.